Pero en primer lugar vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Así es que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y con toda reverencia, oramos al Señor diciéndole, amado Dios, oh Padre Celestial, nos acercamos en esta mañana en tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos en todo momento, en todo tiempo, necesitamos de ti. Por eso te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo abras nuestros ojos espirituales para comprender la anchura y la profundidad de tu amor. Que tu palabra hoy no sea solo información, sino que sea un bálsamo de seguridad para cada corazón cansado. Ayúdanos, Señor, a quitar esa mirada a veces de nosotros mismos y ponerlas únicamente en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Mis hermanos, una pregunta. ¿Alguna vez tú has pasado por frente de un paisaje, de esos paisajes tan hermosos que tiene nuestro país? Imaginemos de pronto allí una montaña o esa pradera, árboles, flores, un paisaje de esos hermosos que cuando tú lo viste por primera vez quedaste sin aliento. Dijiste, wow, qué hermoso paisaje. Pero ¿qué sucede cuando pasamos frente a ese paisaje todos los días? Porque está en el camino al trabajo o al colegio o a la universidad. ¿Qué pasa? Que poco a poco nos vamos olvidando y ya no miramos el paisaje de la misma forma. Lo que antes nos asombraba, ahora nos parece como parte de la decoración. Mis hermanos, con la fe corremos el mismo riesgo. Me voy a explicar por qué. Hace 2 semanas estábamos en la Semana Santa y nuestro tema era Jesús, la cruz. La semana de pasión, ¿de qué hablábamos? Además de la resurrección, de la cruz, el Calvario. Entonamos himnos y hoy entonamos himnos que nos hablan de la cruz. Hoy vamos a tomar y participar de la Santa Cena. ¿Y qué vamos a recordar? La cruz. Repetimos, la cruz. Y el peligro más grande para nosotros como cristianos es que esa cruz se nos vuelva paisaje. Ese es el peligro más grande. Que el sacrificio de Jesús se convierta en una historia repetitiva que ya no nos conmueve. Alguien podría preguntar, pastor, ¿otra vez vamos a hablar de la muerte de Cristo? Pero si hace pocas semanas hablamos de ello. Y mi respuesta es un rotundo sí, sí. Y lo hacemos porque nuestro corazón tiene una tendencia natural al olvido y a la autosuficiencia. Necesitamos recordar
Necesitamos repetir, necesitamos resaltar esas verdades por tres razones que vamos a ver hoy allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Tres razones. La primera, por la magnitud del sacrificio, porque nunca terminaremos de comprender lo que le costó a Jesús bajar del cielo aquí a nuestro lodo. En segundo lugar, por la profundidad de nuestra indignidad, porque solo cuando recordamos lo bajo que estábamos, podemos valorar lo alto que es el amor de Dios por nosotros. Alguien dijo, Dios nos amó totalmente cuando éramos lo más viles. Y en tercer lugar, o la tercera razón por la cual vamos a hablar de Jesús hoy, es por la profundidad, por la certeza de nuestra esperanza. Es ver el amor de Dios como nuestro fundamento. Recuerdan que a veces les digo que nuestra vida está edificada sobre el fundamento del amor de Cristo. Recordamos también que en un mundo que se cae a pedazos y donde nuestra propia fidelidad falla, necesitamos recordar, escuchen mis hermanos, necesitamos recordar que nuestra seguridad no depende de nosotros, sino de aquel que nos amó primero. Hoy no vamos a estudiar un tema más. Hoy vamos a quitarle el polvo a nuestra capacidad de asombro. Los invito entonces que nos vayamos preparando, tomemos nuestras Biblias, vamos allí a la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 5, capítulo muy interesante y los invito a que en casa se lea completo. Y vamos a ver allí unos pasajes, un pasaje, 3 versículos, y vamos a ver no como quien lee una historia, sino como quien busca ese fundamento para nuestra propia vida. Esa es la invitación. Lo vamos a ver con esa óptica. Vamos a ver que el amor de Dios no es una teoría, es un hecho histórico que nos sostiene hoy, mañana, por toda la eternidad. John MacArthur, teólogo y pastor, comentando sobre este capítulo de Romanos 5, dice lo siguiente, quiero compartirles una parte. Él destaca que la demostración suprema del amor de Dios es el sacrificio de Cristo por pecadores totalmente indignos y enmarañados en su pecado. Este amor inmerecido desafía la lógica humana, pues Dios ama a seres que siendo enemigos son objetos de su amor redentor mientras mantienen vida biológica. Termina allí esa parte de la cita. Mis hermanos, después de esta introducción y aclaración del por qué el mensaje de hoy puede sonar algo repetitivo, quiero comenzar entonces el mensaje con una ilustración clara. Imagina a un niño pequeño cruzando un puente colgante, esos que son muy inestables,
un puente de esos viejos que crujen y que se mueven con cualquier vientecito. Y debajo de ese puente hay un abismo que causa miedo, peligroso. El niño va tomado de la mano de su padre. Ahora, piensen en esto, mis hermanos. Si la vida del niño dependiera de la fuerza con que él aprieta la mano de su papá, estaría en un peligro mortal. ¿Por qué? Bueno, porque el niño se cansa, el niño se asusta y en un momento de pánico o de debilidad sus deditos pueden resbalar. Sus fuerzas son limitadas, pero su seguridad o la seguridad real para este niño no descansa en que el niño sostenga la mano de su papá, sino en que el padre sostiene con fuerza y con firmeza la mano del niño. Y no importa cuánto tiemble ese puente o cuánto se canse el pequeño, el agarre del padre es inquebrantable. Entonces, no es la fuerza con que el niño sostiene la mano del padre lo que lo salva, sino la fidelidad del padre que nunca lo suelta. Y a menudo, mis hermanos, vivimos nuestra fe con la angustia de ese niño, creyendo que nuestra salvación depende de qué tan fuerte apretamos nosotros a Dios hoy. ¿De cuánta fe sentimos? ¿De qué tan bien nos comportamos? ¿O de cuánto le amamos en ese momento? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Vivimos agotados intentando no soltarnos y nos agotamos. Pero el apóstol Pablo, de cierta forma, nos quita ese peso de encima. Él nos enseña que nuestra esperanza no desilusiona. Vamos allí ya. Todos tienen allí el capítulo 5. Acompáñenme al versículo 5 del capítulo 5. Y dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, no nos defrauda, no nos da o no nos avergüenza. Cuando dice allí no desilusiona, significa que esa esperanza que tenemos tiene un fundamento tan sólido. ¿Cuál es? La muerte de Cristo. Ese es el fundamento. Entonces es sólido y es imposible que al final nos encontremos que, no, es que eso era una mentira. No. O sea que nuestra esperanza está garantizada. Garantizada. ¿Y por qué no defrauda? Porque el pegamento, si me aceptan el término, el pegamento de nuestra seguridad no es nuestro amor por Dios, que lo debe haber, ¿verdad? Pero no es eso, porque ese amor por Dios a veces sube, baja, tambalea como ese puente.
con cualquier viento. No, el pegamento de nuestra seguridad es el amor de Dios por nosotros, no el amor de nosotros por Dios. ¿Queda claro? Es un amor que no se quedó en palabras, sino que se midió allí en la cruz. Ese es el gran amor. Dios no esperó a que tú fueras fuerte o que quisieras estar cerca a Él para tomar tu mano. No, Él no esperó eso. Él la tomó cuando eras débil, cuando eras su enemigo y prometió no soltarte jamás. Vamos entonces a ver nuestro texto base esta mañana. Allí mismo, capítulo 5, Romanos, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo que lo vimos también hace poco, por eso mi introducción en el repetir sobre la cruz. Bien, con base entonces en estos 3 versículos y con base en los 3 puntos que mencioné o las 3 razones que mencioné al comienzo, vamos a desarrollar entonces nuestro mensaje que hemos titulado Seguros en su amor. La idea principal esta mañana dice, nuestra seguridad eterna no descansa en la fragilidad de nuestro amor por Dios, sino en la magnitud del amor de Dios por nosotros, demostrado en el sacrificio de la cruz. Bien, vamos con el primer punto, que es la primera razón que mencioné al comienzo. Vamos a hablar de la magnitud del sacrificio. La magnitud del sacrificio. Allí, frente a la letra A, como complemento de este título, vamos a hablar de esa medida. La medida del amor se ve en el grado del sacrificio. El amor de Dios no se puede medir o no lo podemos medir como un sentimiento, sino lo medimos por el valor infinito de lo que Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. Pablo subraya en sus cartas, y lo mismo lo hacen también en los evangelios, siempre se subraya que Cristo fue la persona importante, el Hijo de Dios, quien descendió del cielo precisamente a morir en esa cruz. No fue cualquier hombre común, estamos hablando de Cristo. Y al usar ese título, el apóstol nos invita a contemplar la jerarquía del Salvador. Primero, nos muestra al Cristo preexistente. ¿Qué quiero decir? Aquel que no tuvo principio, que habitaba en la gloria eterna junto con el Padre antes de que el mundo existiese. También nos muestra que Cristo es
el arquitecto del universo, por quien todas las cosas fueron hechas y en quien todo el universo subsiste. Miremos allí en Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Además, Él es el Señor de todo, aquel que posee todo el dominio y cuyo nombre está por encima de cualquier otro nombre. Imagínense, mis hermanos, de quién estamos hablando. Pero a veces perdemos el asombro y nos olvidamos que esas manos que fueron allí clavadas en el madero son las mismas que sostienen el universo. El sacrificio entonces cobra valor por la dignidad de la víctima, por la jerarquía de la víctima. La relación de Jesús, del Hijo, con el Padre es el otro aspecto fundamental que también lo coloca en la posición de Dios como es Él. El texto da un paso más profundo allí en el versículo 10 al llamarlo su Hijo. Su Hijo. Romanos allí 5, más adelantico, 10, nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí el sacrificio, digamos que deja de ser un sacrificio general para volverse intensamente personal. El sacrificio. ¿Cuál es la esencia del amor? Es dar. Esa es la esencia del amor. Es dar a los demás. Y Dios no entregó un ángel o una criatura. No, entregó a su Hijo unigénito, la razón de su máximo afecto. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que es claro y preciso el amor de Dios al entregar a su Hijo. Pero hay un contraste allí humano. Difícilmente, pregunto yo, difícilmente nosotros daríamos a un hijo nuestro por un extraño, ¿verdad? Pero Dios entregó al suyo sabiendo lo que implicaba ese dolor y ese sufrimiento allí en el Calvario. Y en eso, mis hermanos, en eso es que consiste ese amor, no en nuestro afecto hacia Él, sino en su decisión de enviar a su Hijo como propiciación. Dice allí en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, miremos esa naturaleza del sacrificio.
Y escuchen esto, mis hermanos, Dios no solo envió a su Hijo para visitarnos y para enseñarnos, no, lo envió para morir, es claro, ¿verdad? Y es allí donde vemos esa muerte sustitutoria. En el versículo 6 dice que murió, vamos a leerlo, murió por los impíos, dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Tomó nuestro lugar. Y viene ese juicio recibido, como lo señala allí Pablo en 2 Corintios 5:21. Todos son versículos que conocemos, donde dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, toda la ira que nosotros merecíamos por nuestra misma rebelión fue derramada sobre la persona más digna del universo. Y si ya, digamos, nos asombra ver quién se entregó, ¿sí? Pues obviamente ya vimos cómo era la jerarquía, quién era Cristo realmente. Nuestro asombro debe multiplicarse al ver por quiénes lo hizo. Ahí el asombro debe ser mayor. Cristo, ¿por quién murió? Porque el amor de Dios no solamente se mide por la altura de quien baja del cielo, sino por la profundidad del lodo de donde nos sacó. Ahí es donde se mide, y donde debemos estar asombrados. ¿Por quién lo hizo? Esto entonces nos lleva al segundo punto, la profundidad de nuestra indignidad. Como punto A, la medida del amor se ve en el grado de nuestra indignidad. Queda claro estos dos primeros puntos, ¿no? En el primero decíamos que la medida del amor se ve en el grado del sacrificio. Y ahorita la medida del amor se ve en el grado de nuestra indignidad. Recordemos la idea principal. Nuestra seguridad eterna no descansa en la fragilidad de nuestro amor por Dios, sino en la magnitud del amor de Dios por nosotros, demostrado en el sacrificio de la cruz. Mis hermanos, el amor de Dios brilla con más intensidad cuando entendemos que Cristo no murió por personas potencialmente buenas, sino por aquellos que estaban en una condición más desesperada y ofensiva para su santidad. Éramos débiles, totalmente impotentes. Dice allí el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, y esta debilidad no es simplemente un cansancio, no, es una incapacidad total, sin fuerzas para el bien. Alguien dijo, hablando sobre ese contexto en esta época, él dijo, ni la moral judía, ni la filosofía griega, ni el poder romano
pudieron salvar al hombre. Porque estábamos espiritualmente paralizados. Estábamos allí sometidos al pecado, a esa esclavitud del pecado, según lo menciona Efesios 2:1, que dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos en sus delitos. Y un muerto sabemos que no puede responder. Y éramos esclavos, mis hermanos, de 3 tiranos que conocemos: el sistema del mundo, la voluntad del diablo y los deseos del yo. El mundo, el demonio y la carne. Estábamos esclavos de esos 3 tiranos. Así es que, mis hermanos, Dios no nos salvó porque vio que estábamos haciendo el esfuerzo por llegar a Él. Nos salvó cuando estábamos allí tirados en el camino, sin aliento y sin la posibilidad de dar un solo paso hacia el cielo. Éramos débiles, totalmente impotentes. Además, éramos impíos, ¿sí? Es decir, impío significa que no teníamos ningún interés por Dios. Un débil puede querer hacer algo y no poder, pero el impío ni siquiera quiere, No nos interesaba agradar a Dios, no estaba en nuestros planes, y por supuesto no estaba en nuestro corazón agradarle a Él. Era una enemistad activa, como dice el versículo 10, éramos enemigos, dice allí. Y no éramos neutrales. Nuestra naturaleza estaba en guerra contra la santidad de Dios. O sea que Cristo no murió por sus amigos, sino por aquellos que levantaban el puño contra su autoridad. Entonces éramos débiles, segundo, impíos, y en tercer lugar, éramos pecadores, es decir, transgresores de su ley. Dice allí, finalmente allí en el versículo 8, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, vamos a mirar esa palabra, pecadores. Esta palabra en griego significa de manera literal errar en el blanco. Eso es pecadores. ¿Cómo así? A ver, imagínense que yo tengo aquí frente estos círculos, ¿sí? Del centro es el que lo llaman la diana, ¿sí? Y tomo un arco y una flecha, disparo y por allá estaba el blanco, la flecha salió por allá. Erré en el blanco. A eso se refiere. Ese blanco se llama la ley de Dios. Y cuando aquí se dice que éramos pecadores, quiere decir que erramos en el blanco, que éramos unos transgresores de la ley de Dios. Transgredimos la ley y la transgredimos de 2 maneras. Por comisión, cuando hacemos lo que Dios prohíbe, y por omisión, cuando no hacemos lo que Dios manda. Ese es el gran contraste. Dice el versículo 7, aquí hace una
comparación humana, dice el versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, pero Dios rompe toda la lógica humana. Él entrega a su Hijo por el injusto y por el malo. Entonces, mis hermanos, nuestra seguridad ya no puede depender de cuánto amamos a Dios hoy, porque ese amor es débil. Nuestra seguridad depende de aquel que es infinitamente digno, que se entregó voluntariamente por nosotros, que éramos infinitamente indignos. Y ahí terminamos el punto número 2. Y vamos a la tercera razón, que es la certeza de nuestra esperanza. Como complemento allí a este punto A, el amor de Dios como fundamento de nuestra certeza. Recordemos la idea principal, nuestra seguridad eterna no descansa en la fragilidad de nuestro amor por Dios, sino en la magnitud del amor de Dios por nosotros, demostrado en el sacrificio de la cruz. Mis hermanos, siempre hablamos aquí de la esperanza, ¿verdad? Es otra palabra que continuamente la escuchamos. Nuestra esperanza no es un ojalá, no, es una certeza absoluta, porque no se apoya en nuestra fidelidad, que es fluctuante, sino en el hecho histórico y eterno del amor de Dios en la cruz. Por eso hay una certeza absoluta, una esperanza que no defrauda, la que mencionaba. ¿Por qué podemos estar seguros de nuestra salvación? La pregunta, ¿por qué podemos estar seguros de nuestra salvación? Con todo lo que hemos comentado esta mañana. Pablo dice que es porque el amor de Dios ha sido derramado, dice el texto, en nuestros corazones. Cuando dice derramado en nuestros corazones, no quiere decir que es gotica por gotica. No, es un desbordamiento de su amor en nosotros. Y grabémonos esta frase: la base de tu seguridad no es tu amor por Dios, sino el amor de Dios por ti. Esa es la frase que resume nuestro mensaje esta mañana. Porque si dependiéramos de nuestro amor, como dije, estaríamos perdidos. Porque diariamente fallamos, traicionamos y ofendemos. Pero su amor, recuerden, su amor es el ancla que no se mueve, que no se mueve. Y hay aquí un término que tiene que ver con nuestra indignidad. Pablo no resalta nuestra maldad, lo leímos ahorita, débiles, impíos y pecadores. ¿Recuerdan? Eran los 3 puntos. Débiles, impíos y pecadores. Pero Pablo no resalta esa maldad para hundirnos, digamos, en la culpa, sino para que sea el trampolín hacia la adoración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la perspectiva correcta? Si te quedas mirando solo tu pecado, vas a perder la seguridad. Pero si miras tu pecado
como el trasfondo oscuro que hace que un diamante brille más, y en este caso ese diamante es el amor de Dios. Entonces vamos a alcanzar una dimensión de la que Efesios nos habla. Miremos allí en Efesios 3, 18, 19. Dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La anchura, longitud, altura y profundidad de su amor, de su amor. Entonces, para apreciar ese amor, no hay que imaginar cosas raras. Hay que mirar a la cruz, contemplar al Hijo de Dios traspasado. Es esa la medicina para un alma que le falta seguridad, un alma insegura. Eso es lo que hay que hacer, mirar a la cruz. Ahora, en unos minutos vamos a participar de la Santa Cena, o la Cena del Señor. Vamos a recordar al Salvador. Es a Él a quien vamos a recordar, no al pecado. No nos acercamos aquí a la mesa a flagelarnos recordando los pecados que clavaron en la cruz a Cristo. No, venimos a recordar a Cristo que venció nuestros pecados. Es a Él a quien vamos a recordar. Esto, mis hermanos, esto es un medio de gracia visible. Al comer el pan y al beber la copa estamos haciendo tangible lo que dice el versículo 8. Volvamos a leer, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pan nos dice, mi cuerpo fue entregado por ti cuando eras débil, aun cuando eras débil. Y la copa nos dice, mi sangre te reconcilió cuando eras enemigo. Recordemos esto, al acercarnos ahorita a la mesa, en este momento, a participar de la Cena del Señor. Y en conclusión, mis hermanos, si quieres saber cuánto vales tú para Dios, quisiera saber cuánto vales para Dios. No mires tu cuenta bancaria, ni tu éxito secular o ministerial, ni siquiera tu nivel de santidad de esta semana. Mira a la cruz, allí está la medida de su amor. Allí está. Un sacrificio infinito por un beneficiario indigno. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. No necesitas conjeturar sobre si Dios te ama, solo tienes que mirar al Calvario. Si hoy te sientes indigno o indigna, recuerda que esa indignidad es el trampolín para poder apreciar la gracia de Dios. Tu seguridad no es yo amo a Dios,
sino Dios me ama a mí. Vive con la frente en alto, no por orgullo propio, sino por la victoria de Cristo allí en la cruz. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, Santo, Santo Señor. Gracias por todo lo que significa para nosotros el Calvario. Allí donde revelaste tu amor. Ese amor que es más fuerte que nuestra rebelión. Gracias, Señor, por esas tres razones vitales que vimos esta mañana, hace unos minutos, allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por la magnitud del sacrificio, Señor. Por la profundidad de nuestra indignidad y por la certeza de nuestra esperanza. Al disponernos ahora, Señor, a participar de la cena, Señor, te pedimos que este pan y esta copa reafirmen en nosotros la certeza de la salvación que tú nos has dado en Cristo. Haz, Señor, que salgamos de aquí con la carga de nuestra imperfección, pero al mismo tiempo reconociendo con gozo tu perdón perfecto. Gracias, Señor, porque cuando aún éramos pecadores, lo seguimos siendo, pero cuando antes de conocerte lo éramos, nuestras vidas estaban en el suelo, Señor. Pero gracias a ti, Señor, y gracias a la muerte de Jesús en la cruz, hemos sido perdonados y hoy somos justificados. Oramos hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.